paso ahora a la primera mesa redonda, en la que vamos a debatir en profundidad y desde el punto de vista de diferentes agentes sobre el turismo regenerativo. Francisco Rodríguez, responsable de turismo en Ideas for Change, será la persona encargada de moderar esta mesa redonda y de presentarnos a sus participantes. Francisco es consultor con amplia experiencia en el sector de las plataformas digitales y la economía colaborativa. También es autor del libro Del Hospitium al Turismo 4.0 y ha participado en diversas obras académicas. Asimismo, es profesor invitado en diversos másters de innovación y actualmente se está doctorando en turismo. Adelante, Paco. Buenos días. Bueno, si queréis pasar los ponentes, vamos sentándonos. Pues aprovecho mientras se sientan para agradecer a Escapada Rural, la organización, la brillante organización, a todos los asistentes, autoridades, público en general, personas que nos están viendo online, por estar aquí en este evento que es tan interesante y que la verdad que creo que es tan necesario, ¿no? También agradecer la invitación por estar aquí en este lugar privilegiado. Anoche nos fuimos a la cama mirando al cielo y era maravilloso ese cielo estrellado, y hoy me he despertado para ver el amanecer mirando al este, la salida del sol, y la verdad es que es un paraje pues único, ¿no? Con lo cual, enhorabuena, sois privilegiados. Y nada, pues vamos a empezar esta mesa que, como bien comentaba, se llama el turismo sostenible al turismo regenerativo, un modelo que busca la regeneración del entorno, la comunidad, los visitantes y las economías locales, ¿no? Una de las primeras preguntas que surge, ¿no?, es ¿qué es esto del turismo regenerativo? Y es algo que vamos a intentar descifrar pues, durante esta charla y la siguiente, por supuesto. Y al final de la jornada pues, haremos también un recuento, ¿no?, para ver qué ha pasado y si estamos todos alineados con si esto qué es, qué no es y demás, ¿no? La verdad es que esta semana pasada leí un artículo en El País, una entrevista al profesor Manuel Maqueda, que da Harvard da Economía Circular y Economía Regenerativa, y decía que ser sostenible es el primer paso, circular el segundo y regenerativo el tercero e indispensable. Y yo creo que daba pistas un poco de por dónde van los tiros, ¿no? No se trata de contraponer términos, sino estamos hablando de cómo podemos evolucionar. Porque quizás, solo quizás, y eso es lo que vamos a ver, mantener las cosas como están ya no es suficiente y hay que empezar a regenerar lo que antes había y ya no. Quizás esto hay que hacerlo de manera participativa con las comunidades locales y quizás, y esto también es una parte que me interesa mucho, ¿no?, el rol del visitante es cada vez más activo y tiene que cambiar, tiene que evolucionar también, ¿no?, para también aportar a ese destino e intentar dejarlo un poquito mejor de lo que estaba, ¿no? Y si utilizamos esa energía de los visitantes, que somos miles de millones, para aumentar ese impacto positivo, imaginaos, ¿no?, el turismo cómo se puede convertir en un vehículo de transformación positiva. Yo creo que es interesante, aquí hay muchos quizás, y esto es de lo que vamos a hablar hoy. Este es el debate, creo que es muy productivo, va a ser muy productivo. Yo ya he tenido la ocasión de hablar con ellos y la verdad es que son personas que están muy metidas en el tema del turismo en general y creo que sus visiones nos pueden aportar muchísimas luces, ¿no? Voy a empezar presentando a Sonia, que nos acompaña online. Ella está en Londres, Sonia Teruel. Ella es directora y fundadora, hola Sonia, hola, ¿qué tal?, de The Regent Lab for Travel. Lleva casi 20 años en el mundo del turismo, especializándose en turismo de base comunitaria a través de una operadora social en México. Escribió la primera tesis publicada de turismo regenerativo y yo tengo que decir que yo la leí, fue una de las fuentes que consulté para estudiar este tema hace ya algunos años y os la recomiendo, muy interesante. Y actualmente, además de su empresa, es parte de la Iniciativa Global de Turismo Regenerativo y de Hive Place Regenerators. Es educadora y consultora. Gracias, Sonia, y bienvenida. Gracias, muchas gracias. Tenemos también con nosotros a Xavier Font Urgell, que es jefe de la Oficina Técnica de Turismo de la Diputación de Barcelona. Es doctor en Geografía por la Universidad de Barcelona, máster en Gestión Pública por la Universidad Autónoma de Barcelona, especialización docente en el campo de turismo y territorio, gestión pública del turismo y planificación turística. Como veis, pues personal bastante especializado. También tenemos bienvenido, Xavier. Bueno, gracias. Buen día y benvingut. Gracias. Tenemos también con nosotros a Beatriz Farías, que es directora de Turismo y Ocio Howard HTL. Bienvenida y muchas gracias por tu participación, que es consultora especializada en el diseño y la puesta en marcha de proyectos vinculados al turismo, al patrimonio y a la cultura. Es ingeniera técnica agrícola, especializada en ordenación territorial. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el diseño, planificación y gestión de proyectos de territorio y turismo, poniendo en valor la identidad de cada territorio desde la planificación territorial estratégica, que es un poco también de lo que vamos a hablar aquí, ¿no?
y ha desarrollado proyectos vinculados al desarrollo rural. Y ya por último, José Luis, buenos días y gracias por tu participación. José Luis López Marcos, jefe de proyectos en el Departamento de Planificación Turística en ProDetour, formado en distintos aspectos del turismo, tales como agencia de viajes, sector MICE, hoteles, guías turísticos, relaciones públicas, antes de recalar en ProDetour y especializarse en la gestión de productos turísticos y el conocimiento del turismo a nivel de instituciones públicas. También un multiperfil que ha participado en diferentes partes de la escala de valor del turismo. Y voy a empezar lanzando una pregunta porque va a ser un panel de debate. Voy a empezar por ti, Sonia, si te parece bien. Me parece bien. La primera pregunta que quería formularos es ¿cómo hemos llegado a la necesidad? Si es que hemos llegado a la necesidad, todo debate tiene que estar abierto. Vamos a ensanchar un poco antes de profundizar. A este nuevo paradigma regenerativo. ¿Por qué el turismo sostenible ya no es suficiente? Sonia. Bueno, el problema es que a partir de vamos un poco hacia atrás, ¿no? A partir de la revolución científica hemos tenido esta ideología muy fuerte de que la economía está en control de nuestra forma colectiva de ver el mundo, ¿no? Estamos muy centrados en un sistema financiero que valora mucho la adquisición de cosas, ¿no? Entonces, esta es una ideología que tiene pues, múltiples efectos que no se han subsanado con la sostenibilidad a pesar de sus nobles objetivos. O sea, la sostenibilidad, yo he trabajado con este paradigma y en su implementación durante muchos años y he creído fuertemente en ella, pero sí es cierto que llega un momento de frustración, de decir, aquí hay algo que está fallando, ¿no? Hemos sobrepasado los límites planetarios hace más de medio siglo, tenemos una crisis que es la mejor documentada de la historia, ¿no? La crisis climática. Hemos tenido desastres que se han triplicado en los últimos 30 años. Crisis ecológica, migratoria, energética. ¿Qué voy a decir? ¿No? Tenemos una crisis sistémica que nos hace ver que tenemos ya que dar un paso más, ¿no? E ir a este tercer horizonte, como comentabas, ¿no? Con respecto a la economía no circular, regenerativa y demás. Perfecto, Sonia, muchas gracias. Xavier, te tengo aquí cerquita. ¿Qué añadimos? Bueno, cuando nos movemos en el tema de los conceptos y de las ideas, a veces nos hacemos un poco nos confundimos un poco. Pero es necesario que hablemos, disculpad, ¿sí? ¿Sí? Dime. No. Ah, micro. Vale. No, ¿y ahora se escucha bien? Sí. ¿Sí? Es que quizás lo tenía un poco cerca. Lo que comentaba. ¿Sí? Dime. Vale, gracias. Necesitamos incorporar nuevos conceptos para poder ponernos retos. El problema es que cuando hablamos de si hemos superado el turismo, o sea, el concepto de turismo sostenible, no es que lo hayamos superado, implementar la sostenibilidad no es tan fácil. Lo que pasa es que tenemos que ponernos retos también a nivel de concepto para poder ir avanzando, porque poner en realidad, o sea, yo creo que todavía en el sector turístico no hemos hecho una apuesta decidida por la sostenibilidad. En este foro es más fácil de comentarlo, porque estamos hablando de un entorno rural, en un entorno natural, con una digamos, capacidad de acogida limitada. Esto si lo trasladamos a la costa es diferente, pero en el sector turístico en general la sostenibilidad no la tenemos todavía superada. Pero necesitamos ponernos más retos. El reto de decir, ya no tenemos suficiente con sostener y aguantar el territorio como lo tenemos, la base productiva como lo tenemos, sino tenemos que empezar a restaurar, a reconciliar y a regenerar. Bueno, estos son conceptos que serán interesantes, pero cuando tenemos que poner ejemplos a decir qué es turismo regenerativo, veremos que nos cuesta mucho decir qué es realmente turismo regenerativo. Lo dejo de momento aquí. Bueno, Beatriz. Estoy un poco con Xavier y también con Sonia, ¿no? Yo creo que el turismo sostenible en determinados sitios todavía no está afianzado y, de hecho, el turismo regenerativo incluye ser sostenible y ser circular. Y, por supuesto, dar un paso más, ¿no? Pero, como decía Xavier, también en estos entornos rurales, que es verdad que mi experiencia en desarrollo turístico, más en el área más rural,
son conceptos que ya hemos trabajado y que vosotros lo tenéis en los destinos rurales muy en el día a día. Es decir, al final el turismo es generar economía, es una economía colaborativa, es una economía regenerativa que incluye a muchos sectores, porque al final es un área muy transversal a la economía que existe en el sector, sobre todo el turismo rural, ¿no? En esa agricultura regenerativa, en esa economía local que queremos poner en valor, ¿no? Entonces, bueno, es seguir caminando un poco en esa regeneración, dar un paso más, ayudar a hacer conscientes sobre todo a los turistas, pero también a los empresarios, ¿no? Si nos vamos a la costa, como dice Xavier, tenemos a lo mejor empresarios, sobre todo, bueno, pues más del sector hotelero, que sí que deberían de saber que están, en un círculo, en un territorio y que forman parte de ese territorio y que mejorar ese territorio también les va a beneficiar a ellos, ¿no? Entonces, eso es la regeneración y que el visitante que venga también forme parte de esa regeneración. Entonces, bueno, pues es un paso más y un reto que nos tenemos que poner ahí. Bueno, ya como el último me queda un poco más que decir. Como bien decía Xavier, al fin y al cabo son conceptos y los conceptos per se, digamos, no aportan, simplemente se van desarrollando. Sí es cierto que años atrás el turismo sostenible como tal, bueno, pues ha venido como el primer paradigma, como el intento de alargar en el tiempo una economía del turismo que hemos visto que, bueno, pues quizás necesita un paso más. Ese paso más, quizás, estamos hablando del turismo regenerativo, es decir, es un turismo que trata de aportar, un turismo que es complementario, básicamente, al turismo sostenible. Entiendo que no es eliminatorio, no quita la sostenibilidad para entrar en un nuevo momento, en un nuevo punto, en unas nuevas características. Se ha hecho un trabajo en algunos momentos o en algunos lugares, como bien decía, nos estamos hablando igual del ámbito rural, que el ámbito de sol y playa, en costas o patrimonial, cultural, pues sí la sostenibilidad ha calado más porque es más fácil. Es decir, asociamos generalmente lo que es la sostenibilidad con el turismo rural, con lo verde, cuando la realidad es que la sostenibilidad lleva mucho más conceptos. Entonces, yo creo que con el turismo regenerativo nos puede pasar igual. Es decir, estamos hablando de una nueva era, de un momento donde podemos aportar algo diferente, donde el turismo ha cambiado y la visión del turista ha cambiado respecto a cuando el turismo sostenible, digamos, comenzó o se intentó, digamos, que calara en todo lo que es el segmento. Y en este momento, bueno, pues vamos a por ese turismo, que yo creo que es lo que vamos a avanzar, el turismo regenerativo, ver en qué punto estamos y qué es lo que es o qué objetivos tiene. Yo creo que un poco confirmamos lo que decía con los testimonios que tenemos aquí, ¿no? Este profesor que mencionaba al principio, ¿no? Que estamos en el punto de partida de la sostenibilidad, podemos avanzar hacia una economía circular, turismo circular, y después ese paso que él llama indispensable, me pareció súper interesante, ¿no? Ese turismo regenerativo, ¿no? Como una evolución natural, también porque nuestros roles en la sociedad también van evolucionando, ¿no? Cada vez somos más activos y más participativos, y tiene sentido quizás este nuevo rol dentro de este nuevo turismo, podemos llamarlo así a lo mejor, o este turismo más evolucionado, ¿no? La siguiente pregunta la voy a empezar por ti, José Luis. ¿Qué necesita la sociedad? ¿Vale? Y con sociedad, por supuesto, público, privado, las empresas, que son clave, y también la ciudadanía, ¿qué necesita para poner en marcha acciones de turismo regenerativo más auténticas, ¿no? En primer lugar, yo creo que eso va a ser algo que vamos a mencionar mucho, sobre todo en el aspecto público, que es lo que yo presento aquí hoy, que es la colaboración público-privada. Es decir, esto es básico. Nosotros, desde la Administración, podemos lanzar unas pautas, o incluso la Organización Mundial del Turismo, por irme al órgano superior, digamos, pero si esas pautas no calan en el empresariado básico, en lo que tenemos aquí, casas rurales, turismo, oferta complementaria, todo lo que es el turismo en sí mismo, ese paradigma no llegará nunca al objetivo que he planteado. Es decir, lo primero que tenemos que ser es realistas y tener la capacidad de adaptar cada uno de esos turismos a cada uno, más que el turismo, cada uno de esos conceptos, volvemos otra vez al concepto, a cada uno de los territorios donde vayamos a hacerlo, con sus características, con su, digamos, etnología, con incluso su geografía, como pasa aquí en la Sierra Norte, que están muy limitadas por esa geografía.
Eso en primer lugar. Y segundo, hay un concepto que yo, dándole vueltas y veía, el turismo regenerativo, bajo mi punto de vista, irá más cuando sintamos como propios los territorios que visitamos. Es decir, la sostenibilidad, igual hablábamos antes, que bueno, pues visitas un territorio, no es el tuyo, quieres llegar, quieres desengancharte a veces de la ciudad, quieres vivir y te vuelves con eso. Quizás el tema regenerativo va a ir a más, es decir, cuando el visitante deje de ser visitante, cuando le ofrezcamos la posibilidad de ser una persona que está teniendo la experiencia de vivir en el territorio y entonces lo cuidará y lo desarrollará como si fuera suyo. Entonces, una vuelta, digamos, de tuerca sobre el turismo sostenible, hacerlo la vivencia, la experiencia que hablamos antes, para hacerlo sentir propio. Una vez que el visitante, que el turista, sienta como propio el lugar, probablemente va a preocuparse no solo de tenerlo en el tiempo que transcurre, sino en un futuro. Entonces, quizás por ahí pueden ir también los tiros. Esos que casi hablaban, ¿no?, de residentes temporales. O sea, ya no solamente son visitantes, turistas, sino verlo como una persona que está temporalmente con nosotros y que en ese tiempo, espacio-tiempo, forma parte también de la sociedad. Beatriz. Yo creo que es importante para el turismo regenerativo en todos los aspectos, en toda la ciudadanía, el sector público, el sector privado, tener un propósito. Y un propósito dependiendo un poco exactamente del territorio, de cada identificación y cada problemática. Pero que se tenga un propósito desde el sector público, que lo transmita también al sector privado, o que sea el sector privado el que tenga ese propósito de generar esos impactos positivos, tanto medioambientales como económicos como sociales, y ese propósito poderlo medir. Y de esa manera hacer que ese visitante que llega quiera formar parte de ese propósito, del destino. Y el propósito lo tienen que conformar todo el sector turístico de ese destino. Público, ciudadanía, de ahí de ese territorio, y el sector privado. Pero hacer que el visitante se crea ese propósito y entre a formar parte de él. Para mí creo que es importante. Vamos completando un poco, ¿no?, ese puzzle, ¿no?, ese propósito, que hablamos sobre residentes temporales, si están alineados con el propósito se sentirán más parte. Muy interesante. Xavier. Bueno, aquí voy a ser un poco provocativo. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de que el turismo no es una industria. Sí. ¿Vale? Es decir, no somos una industria productiva, porque hablar de industria productiva quiere decir desarrollar parámetros, mediciones asociadas a la producción. Entonces, el turismo es un sistema muy complejo en el cual hay muchos actores. Todo esto se ha comentado, pero lo estoy teorizando un poco. Un sistema muy complejo en el cual inicialmente teníamos pues, el alojamiento, los suppliers, ¿no? Después también teníamos los turistas, ¿no? Bien, luego los intermediarios, apareció la administración pública y últimamente ha aparecido el residente, ¿no?, como un elemento importante en el sistema turístico, cuando en realidad es el elemento esencial. Todo este sistema complejo, se desarrolla en un territorio concreto, en un espacio, en un sentido de espacio. Estar en Cazalla de la Sierra no es lo mismo que estar en Barcelona, ¿no? Y lo que da sentido a la actividad turística, a ese movimiento de personas que viajan de un sitio a otro, se desplazan, es el sentido del lugar. Y en ese lugar es donde se desarrolla ese sistema. Repito, si hablamos en concepto de producción, estamos hablando de otra cosa, de un tema puramente comercial, ¿no? De vender productos, de monetizar. Y entonces el turismo sostenible en este sentido, pues bueno, dentro de una industria productiva, pues sí, la sostenibilidad funciona como concepto, ¿no? Sostenibilidad medioambiental, tengo que tener una producción sostenible medioambientalmente, socialmente, económicamente, ¿no? Cuando hablamos de turismo regenerativo, quizás el concepto ya de producción nos limita. Y tenemos que entender que estamos en un sistema complejo, un sistema vivo, que coge sentido en un territorio concreto. Y me voy a remitir a una frase que no es mía, pero que utilizo mucho, ¿no? Que lo que tenemos que hacer es construir lugares donde se viva bien. Porque si vivo bien en un lugar, es atractivo para ser visitado. ¿Vale? O sea, ese sería el concepto, digamos, que nos ayuda también a entender lo que es el turismo regenerativo, ¿no? Que es que tenemos que ayudar a que a los espacios, con nuestra aportación en nuestra visita, pues sean espacios que van poco a poco recuperando, no solo aguantando, sino recuperando la esencia del lugar. Y recuperar la esencia del lugar
quiere decir que también el visitante aporta, porque al final forma parte de este ecosistema. No es el mejor, digamos, espacio, un debate para teorizar, pero me he permitido este lujo de 2 minutos para hacer un poco de teoría de concepto. Y te agradecemos. Muchas gracias. Sonia, cuéntanos, ¿qué añadimos? Totalmente de acuerdo con Xavier en lo que acaba de decir y Beatriz también. Es muy importante entender profundamente qué es el turismo regenerativo, ¿no? No es una tipología, es una aplicación del desarrollo regenerativo, el diseño regenerativo en un contexto turístico, y esto es muy importante. O sea, el turismo tiene un rol aquí y creo que tiene un potencial tremendo, ¿no?, para la regeneración de los lugares. Entonces es también muy necesario este cambio de mentalidad. Yo creo que eso es lo que necesitamos, lo que le dicen en inglés el mind shift, ¿no? Cambio de mentalidad, entender que no podemos querer seguir solucionando problemas desde el mismo lugar en el que los creamos, ¿no? Es decir, de una forma como más reduccionista, tomando uno por uno los pequeños problemas, ¿no? Sino que debemos entender que es sistémico. Y, como dice Xavier, que es complejo, que no es lo mismo que complicado, ¿no? Y que los destinos son sistemas vivos. Entonces, eso es lo que tenemos también que entender, que estamos dentro de una biosfera y que hay límites, ¿no? Entonces, tenemos que operar dentro de esos límites planetarios, ¿no? Y entender que de pasar a este crecimiento económico exponencial, ¿no?, a un planeta que es finito, pues tenemos que entender que hay que ya comenzar a regenerar lo que se perdió, pero pues ya no solo eso, ¿no?, sino bueno, tener un neto positivo, que decimos, ¿no?, porque estamos muy obsesionados con el neto cero, pero al final lo que necesitamos es ese neto positivo, ¿no? Y el tema del propósito es importantísimo, y de la involucración de la comunidad, porque ellos son los protagonistas. O sea, es muy importante que ellos estén empoderados, que tengan un sentir del lugar fuerte, que tengan también una visión de lo que quieren en su destino y que colectivamente se encuentren estas soluciones. Y como bien decía Xavier, a veces se les empezó a incluir, después se les hacía como pequeñas consultas, pero es muy importante en la regeneración entender que hay un codiseño, debe ser un codiseño real. Entonces, bueno, son un poco este tipo de cosas que considero que son necesarias para empezar este cambio real. Perfecto. Pues en la siguiente vamos a volver a esto, porque me parece muy interesante, pero lo voy a enlazar con la pregunta. Mientras, y voy a empezar por Xavier, para seguir con uso de factores que ha salido, el tema de lo público, el papel de lo público, que es muy complejo, ¿no?, porque lo público, pues aquí al final tiene diferentes dentro de sí, ¿no? Está lo local, está lo regional, está lo autonómico, está lo nacional. Y yo creo que es interesante entender cuál es el rol concreto, que es muy importante, de la administración pública en estos diferentes estamentos, ¿no? ¿Cómo definimos? ¿Cómo tiene cada uno su papel? ¿Cómo vosotros, además que también vosotras participáis, o sea, trabajáis con estas entidades públicas, ¿no? Y Xavier y José Luis, que son de... ¿Cómo se coordinan? ¿Cómo coordinamos esto? Bueno, no es nada fácil, ¿no? Porque cuando hablamos del sector público, a veces antes en la introducción de las autoridades ha salido un poco, ¿no? No es un sector, el sector público. Son un conjunto de administraciones, que además hay administraciones locales, administraciones autonómicas, administraciones estatales, cada una con sus competencias por ley y cada una con sus propósitos, ¿no? Normalmente la administración local, que es la que está más cerca del territorio, es la que tiene menos competencias y menos presupuesto, la cual cosa ya hay un desequilibrio importante, ¿no? Porque es la que está más cerca de este territorio al cual le tenemos que dar sentido. Bueno, esto es así y tenemos que jugar con ello, ¿no? En todo caso, la administración pública ha tenido normalmente, y todavía pasa, y a mí me sorprende, yo llevo 30 años en el turismo, ¿no?, un rol muy marcado en el tema de promoción, ahora llamamos marketing, ¿no?, marketing digital, bueno, oye, antes de vender tengo que tener alguna cosa para vender y tengo que saber venderla, por lo tanto las administraciones tienen que hacer un papel muy importante en lo que es la planificación, la ordenación y la medición. Luego hablaremos de medición, cómo medimos el turismo, ¿no? Esto tiene que hacerlo y tiene que fomentar la relación porque es la que administra el territorio que da sentido, o sea, lo que decía antes, ¿no? ¿Qué es lo que da sentido a la actividad turística? El destino, el territorio, lo que no puedes deslocalizar, ¿vale? Porque tú tienes una fábrica, vimos el otro día una fábrica aquí al lado y tal, pues a lo mejor viene un inversor y la desplaza a otro sitio porque tiene otras características, pero yo no puedo desplazar la actividad turística, no puedo desplazar el patrimonio, no puedo desplazar el sentido que da Cazalla de la Sierra
a su territorio, ¿no? ¿Y quién administra este territorio? La administración pública. Por lo tanto, es la que tiene la responsabilidad inicial y primera de poner en solfa, a ser posible, todo el sistema. Los residentes, la comunidad, los visitantes, los servicios turísticos y el visitante que nos va a venir a visitar, ¿no? Esto es muy complejo, pero tiene la responsabilidad de la administración de hacerla, ¿no? Y repito, coordinadamente con el resto de administraciones, porque no existe un sector público, hay muchos sectores públicos, igual que hay muchos sectores privados. Hablamos del sector privado, lo ponemos todo junto, y resulta que tenemos visitas guiadas, tenemos alojamientos, restaurantes, comercios, tenemos los intermediarios, tenemos los que no están aquí pero que nos venden, y todo esto es sector privado, ¿no? Es que hay muchos sectores privados y bueno, poner todo esto en solfa realmente es muy complejo. En todo caso, resumiendo, ¿no? La administración pública local para mí es la que tendría que tener un papel predominante, porque es la que da sentido, pero coordinado realmente con el resto de administraciones que son las que tienen las competencias después y también el presupuesto más importante. Beatriz. Bueno, yo creo que tanto tú, Paco, que también trabajas en consultoría, como Sonia y como yo, nos encontramos con esta problemática al final cuando hacemos trabajos sobre todo de planificación, ¿no? Y de desarrollo. Es que tenemos que poner en común o alinear el sector privado con la administración pública. Desde el sector privado siempre nos reclamáis es que la administración pública no tira y en la administración pública cuando hacemos todas estas sinergias es que el sector privado no tira, ¿no? Entonces es muy complejo, muy complejo. Creo que cada vez más es verdad que la administración pública está dejando de lado esa parte de promoción y comercialización y se está involucrando más, que es necesario, era necesario, en las planificaciones estratégicas y que de esa manera la planificación estratégica sí que está teniendo el rol con esas sinergias con el sector privado, con la ciudadanía, con la población e incluso con esa pequeña ya entidad de administración pública que es lo local. Creo que ahí va bien encaminado y obviamente tiene que ser el rol de dirigir, concienciar, fomentar, ayudar, medir. Y colaborar con la ciudadanía, sobre todo ahora cuando estamos hablando con el turismo regenerativo, ¿no? Colaborar con la población local y con la ciudadanía, aparte del apoyo imprescindible con la empresa privada. En la línea de que estamos hablando, ¿qué es el sector público? Nosotros hablamos aquí desde el Ministerio, hablamos comunidades autónomas, hablamos diputaciones, hablamos municipios. Es decir, nosotros desde la Administración muchas veces, bueno, yo lo he vivido en mis carnes cuando a lo mejor en algún curso explico a los alumnos dónde trabajo, que es Turismo de la Provincia de Sevilla, tengo que ubicarlos en un mapa. Es decir, empezar desde a nivel Ministerio, Tour España, Consejería de Turismo tiene Turismo Andaluz, luego estamos nosotros Diputación, luego cada municipio puede... Yo entiendo que desde el sector privado incluso es complicado muchas veces saber de dónde vienen los tiros, y lo vuelvo a decir, porque no es fácil. Nosotros desde dentro es cierto que, bueno, que tenemos un trabajo de coordinación también y que es una obligación coordinar todas esas administraciones para que finalmente todo recaiga sobre el sector privado. Pero, como decíamos también antes, no es fácil. No es fácil. Actualmente, por ejemplo, y entraremos después un poco más en el plan de sostenibilidad turística que están ahora mismo, pues pongo el ejemplo, fueron concedidos con los fondos Next Generation, fondos europeos, recaen sobre el Ministerio, presentamos una convocatoria, el Ministerio no lo aprueba, lo pasa a la comunidad autónoma, la comunidad autónoma exige otra serie de documentos, aunque ya estuviera aprobado, y ahora, por último, nosotros vamos a ejecutarlo como Diputación Provincial en el territorio junto con los ayuntamientos. Es decir, los fondos han pasado hasta por 4 niveles, 4 segmentos para llegar al final a una obra que vamos a hacer en Cazalla para eliminar tema de aparcamientos y fomentar... Pues esos son los ejemplos, digamos, que ocurre y que muchas veces, y lo entiendo porque yo he trabajado en el sector privado también, el sector privado le cuesta entender, es decir, cómo la burocracia muchas veces es superior a un objetivo que muchas veces es aplastante, ¿vale? Entonces, por eso digo, la labor nuestra desde la Administración es intentar coordinar, intentar que estos privados lleguen cada vez más fáciles esos fondos, que la comercialización, que decía, bueno, la comercialización entiendo que nunca ha sido parte de la Administración.
Es decir, tú puedes poner unos recursos, puedes hacer una promoción como se hacía anteriormente, pero yo no me dedico a vender el producto. Claro. Quien tiene que venderlo son los propietarios, que son el sector privado. Si yo supiera cómo venderlo, no trabajaría en la administración. Lo haría yo directamente, lo vendería directamente. Quiero decir con esto que es la colaboración entre todos los estamentos, muchas veces que recae sobre el ámbito local, es decir, sobre la última, es la que hace muchas veces que sea complicado, digamos, entender todo por donde pasa. Pero sin duda, la colaboración público-privada, repito, sin ello no tiene sentido nuestro trabajo. Perfecto. ¿Sonia? Bueno, yo creo que hay diferentes ejemplos en el mundo de ambas direcciones, ¿no? De top-down, que se dice de arriba abajo, que es un poco lo más tradicional, lo que hemos venido haciendo hasta ahora, y la regeneración viene a darnos otro punto de vista, que es más de abajo arriba, ¿no? Bottom-up. Entonces, yo personalmente, y voy a decir algo un poco aquí provocador, yo creo que el rol de las administraciones públicas no es de liderar en este caso, sino de apoyar a estas iniciativas. Es decir, es de dar las herramientas necesarias a nivel público, y aquí sí estoy de acuerdo, ¿no?, con lo que se ha comentado, para que estas acciones se puedan llevar a cabo, ¿no?, de darles visibilidad, de darles los espacios, de facilitar a nivel burocrático, ¿no?, legal, etcétera. Pero sí es importante que la iniciativa se tome a nivel local para que la comunidad, la ciudadanía se empodere y que realmente ellos vean que pueden generar el cambio y decir qué quieren en su destino. Y pues están habiendo muchísimas alianzas público-comunitarias, y comunitarias pues también incluye el sector privado en el mundo ahora, ¿no? Un buen ejemplo de esto, por ejemplo, es la iniciativa de ciudades de transición, de Transition Towns. La primera en el mundo fue Totnes, que está cerquita de mi casa, y esto pues sigue en proceso, pero es asombroso todas las acciones que se han tomado aquí. Y empezó desde abajo, justamente, ¿no? Empezó desde la comunidad tomando conciencia de que había un problema y que se tenía que hacer algo, y entonces usando esta inteligencia colectiva, y después la administración pública se unió para apoyar esta iniciativa y para facilitar todo este proceso. Entonces, pues eso es lo que yo pienso. Perfecto. Decía antes que iba a enlazar con lo que estaba comentando, porque en la apertura se ha hablado de la industria de la felicidad, aunque Xavier no estaba de acuerdo con eso de industria, ¿no? Se ha hablado de un lugar para vivir mejor, pero ¿para quién? Porque esa industria de la felicidad se habla y tenemos que hacer felices a los turistas. Bueno, pero es que también los residentes tienen que ser felices. Y de hecho, Nueva Zelanda habla del turismo no solamente en términos de números, sino también por el grado de felicidad de los residentes. Y aquí, ahora mismo, en la post-pandemia o la pandemia avanzada, hemos vuelto a debates pre-pandemia, ¿no? Temas de turismofobia y demás. Y la pregunta que me gustaría lanzaros es, ¿qué se ha hecho? Porque se han hecho algunas cosas, ¿no? Pero ¿qué se ha hecho para ese reset del turismo? ¿Qué no se ha hecho? ¿Y qué se tendría que hacer para no seguir asociando éxito a cantidad de turismo y asociarlo al impacto positivo que tiene para el conjunto de la sociedad? Y empiezo por Sonia. Pues mira, hay varias iniciativas ya y están creciendo, lo cual es muy positivo a nivel mundial, como Costa Rica, como Flanders, del que hablaré después. Por ejemplo, el Consejo de Turismo de la isla de Vancouver, ¿no?, pasa de comercializador a empresa social. Entonces, creo que se está tomando acción, se está empezando a tomar acción. Pero sí, o sea, existe ya cierta conciencia de la necesidad de este reset, y pues por ello la OMT también este año ha puesto, ¿no?, lo ha dedicado al repensar el turismo, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo que pasa también mucho es que no sabemos cómo hacer este cambio y lo que este cambio implica, ¿no? Creo que aún vamos un poquito perdidos y no estamos tampoco a lo mejor tan dispuestos a movernos hacia esa transformación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que se tendría que hacer, a ver, en mi opinión, pues tener en cuenta que pues de los costes que es tener volúmenes desproporcionados, ¿no?, de visitantes. Has dado en el clavo, Paco, cuando has hablado de la felicidad de los residentes, es fundamental, ¿no? Y que no podemos estar al servicio de la economía, sino al revés. La economía tiene que estar al servicio nuestro, ¿no? Y que la abundancia en un destino no habla solo del dinero, sino habla de abundancia en general, ¿no? Entonces, bueno, pues se necesita esa toma de conciencia y que es necesario un cambio de 360 grados, ¿no? Porque este cambio al final pues va a ser positivo para todos, ¿no? Y seguir el ejemplo de estos países que ya han abierto los ojos, digamos, y han tomado estas iniciativas. Beatriz.
Bueno, a ver, yo creo que se han hecho cosas, por lo menos nos ha servido para concienciarnos, ¿no? Creo que hay este periodo de pandemia sí que ha asentado en todo el sector turístico, empresarial, público y ciudadano, por lo menos concienciarnos, ¿no? Y creo que se han dado pasos, ¿no? O sea, y creo que en eso, por ejemplo, como hablábamos con los planes de sostenibilidad, creo que por parte de la Administración ha habido un paso. Es decir, se va a hacer y se va a invertir mucho dinero en esa transformación para mejorar ese impacto, ¿no? El impacto social, en esa transición que tenemos que hacer en el turismo. Y más concretamente, si me voy a la lectura de lo que es en los planes de sostenibilidad aplicados a destinos rurales, claramente está identificado, ¿no? Es mejorar la calidad de vida de la población, mejorar el medio ambiente de los entornos. O sea, ahí muy específicamente y concretamente esos fondos tienen que ir obligados para hacer esa mejora y esa regeneración, ¿no? Y bueno, es importante que sí que eso se va a tener en cuenta, que por lo menos vamos a tener durante estos próximos años inversiones que ayuden a regenerar, pero lo que tenemos que hacer ahora es que el resto del círculo del sector sigamos implicados en ellos. Sí que aprovechemos esas transformaciones, esos fondos para recuperar y regenerar, pero continuemos con ese concepto regenerativo con las visitas. Y yo creo que es importante esto del propósito y del impacto, ¿no? O sea, tenemos que saber transformar, de que tú vienes a visitar o estás transformando o haciendo turismo porque estás generando un impacto. Eso es muy importante, yo creo. José Luis. Sí, vivimos después de la pandemia, estamos todos de acuerdo de que bueno, es un momento distinto al anterior, pero sí es cierto que en muchos casos los problemas son los mismos. Es decir, hay cosas que no estaban solucionadas antes de la pandemia y que ahora, al volver a una normalidad, pues siguen sin estar. Es decir, esto no se ha solucionado. Es una oportunidad, como decía Beatriz, para intentar cambiar esos errores, o esos, no diría errores, pero esos déficits, digamos, que hemos tenido anteriormente. Cuando, por ejemplo, en la Sierra Norte, Sierra Morena Sevillana, tuvimos la época de pandemia, desde Sevilla, bueno, pues la gente vino casi en masa, reconoció, conoció su sierra, vino, bueno, y yo creo que, y los empresarios pueden decirlo después, creo que fueron 2 veranos y previos incluso al verano, una primavera y un verano, muy buenos, muy buenos. Llegados a este punto, este año, no es que haya sido malo, pero han sido cifras similares a las prepandémicas. ¿Qué quiere decir esto? Hemos tenido la oportunidad de dar a conocer, de que lo conozcan, pero luego la felicidad, como decía antes, no llena los hoteles. Estamos hablando también de una parte económica. Aquí siempre nos hemos enfrentado, y cuando yo llevo en la mesa del turismo desde que prácticamente empecé hace 16 años en la administración de la Sierra Norte, y decían siempre lo igual. Oye, aquí hay una balanza entre gente que viene y el servicio que podemos darle para que realmente no perdamos la naturaleza de lo que somos. ¿Podemos dar la felicidad? ¿A cuánta gente le podemos dar felicidad? Los negocios tienen que vivir. Claro. Queremos muchísima gente, queremos poca gente para poderle dar un servicio acorde. ¿Dónde está la palanca, digamos, tan famosa con el Barcelona y demás? ¿Dónde está esa palanca de carga, ese punto donde el equilibrio sea positivo para todas las partes? Yo creo que ese es el sentido, el objetivo que podríamos llegar también de la Administración, es decir, intentar buscar todo eso mediante inversiones, mediante mejoras, mediante planes a medio y largo plazo, donde veamos que no es cuestión de ejecutar hoy para tener resultados mañana, sino que hay que hacer una inversión en temas de logística, en temas de comunicaciones, en distintos aspectos que sobrepasen, digamos, el hoy, la coyuntura actual, y que sean, digamos, de alguna manera una estructura y se base en una estructura de futuro. Perfecto. Xavier. Bueno, es complejo el tema. La verdad es que tendríamos que cambiar un poco la sociedad para poder avanzar. Lo que comentaba antes, ¿no? de emergencia climática, ¿no? Estamos viviendo un cambio tan radical que continuar con los mismos esquemas pues no es nada bueno, ¿vale? Entonces, yo soy un poco pesimista
porque después de la pandemia todos nos imagináramos que habíamos aprendido cosas y creo que no las hemos aprendido del todo en términos generales, ¿no? Hoy salió la nota de prensa de la propia Diputación de Barcelona que decía, datos del verano, hemos recuperado cifras, bueno, ¿qué cifras hemos recuperado? Estamos hablando todavía de indicadores de volumen, estamos hablando, y esto que es normal, que es normal porque tenemos unos alojamientos que tienen que llenarse, tenemos una serie de negocios que se están recuperando, pero se están recuperando con el mismo paradigma que teníamos antes de la pandemia. Esta es mi opinión, ¿no? Sí que hemos empezado a introducir nuevos indicadores que nos permiten ver otra visión de lo que tenemos realmente, de lo que realmente es bueno en la industria, ¿no? Perdón, la industria, en el sector turístico. A mí también me sale la industria, ya tenemos tan incorporado. Nuevos indicadores que no hablen solo de volumen, que no hablen solo de transacciones, sino que hablen de, pues, por ejemplo, de consumos. ¿Vale? Ya es algo. Mira, los que están en el sector turístico consumen más o menos, o indicadores de desconcentración turística, por ejemplo, o indicadores de descentralización turística. O sea, pues estamos todos apiñados en un momento dado y luego está vacío. Bueno, a lo mejor la sostenibilidad de la actividad turística pasa por tener los mismos turistas repartidos a lo largo del año y por todo el territorio. Bueno, pues ya es avanzar en algo. Pero, desgraciadamente, los indicadores que nos proponemos todos y los que nos piden los medios y que quieren salir, ¿cómo ha ido la temporada turística? Continúan siendo los antiguos. Yo creo que es mucho más difícil medir la felicidad, pero podemos aproximarnos, ¿no? Por ejemplo, midiendo el índice de pobreza de nuestras ciudades, ¿no? Un destino turístico puede tener muchos visitantes y tener más pobres, más gente bajo el lindar de la pobreza, que un destino con pocos turistas, ¿vale? O puede tener los precios más caros, o puede tener las viviendas más caras, donde los turistas pueden pagarlos, pero los residentes no pueden, y tienen que irse lejos de su lugar de trabajo para poder trabajar en el sector turístico. Esto, digamos, si ponemos indicadores de este tipo, que no son turísticos, pero que nos aproximan a lo que sería la medición de si vivo en un sitio donde se puede vivir bien, que al final es lo que buscamos todos. Y esto es un cambio también de mentalidad de la sociedad, ¿no? Porque la sociedad nos vuelve a llamar a decir, los fines de semana tengo que salir, las vacaciones tengo que salir, a lo mejor nos tenemos que replantear qué es el disfrutar de la vida, y a lo mejor tenemos que salir menos, salir cerca, ¿no? Que es lo que tenemos. A lo mejor los sevillanos, lo decían ahí en las bodegas que visitamos ayer, que los sevillanos no conocen Sevilla, ¿no? No conocen el territorio sevillano, ¿no? Eso pasa en Barcelona, ¿eh? Barcelona parece que esto sea metropolitano y urbano, ¿no? Tenemos el pueblo más pequeño. Hablaban aquí pueblos de 35 habitantes. En Barcelona tenemos pueblos de 22 habitantes. En Barcelona, 311 municipios. Y está dentro de la provincia. Y esto se desconoce. Bien, pues a lo mejor tenemos que cambiar un poco la idea, la mentalidad que tenemos como sociedad de lo que es la actividad turística. Pero en el debate esto no da mucho tiempo para hablar. No, de hecho, nos estamos quedando sin tiempo. Yo tenía alguna otra, pero no quería perder la oportunidad de, si el público tiene alguna pregunta, que cumpla, por favor, las 3 Cs, que sea corta, que sea concreta y que sea centrada en el tema. No ensanchemos el debate, vamos a intentar profundizar y por eso queremos contar con vuestras preguntas si las hay. No sé si no las hay, no sé si da tiempo a otra, lo que me digáis. ¿Hay alguna? Hay por ahí. Sí, hola. Me llamo Alejandro, vivo en Sevilla y tenemos casas rurales en la Alpujarra. La pregunta es la siguiente. ¿Hay algún medio para ajustar la capacidad de carga de un destino? Muy buena pregunta. ¿Quién quiere responder? Bueno, sí, se puede estudiar, pero la capacidad de carga se aproxima desde diferentes puntos de vista, ¿no? Puede ser una carga física, pero también puede ser una carga psicológica. Entonces, hay que conocer el destino en concreto para ver dónde está esta capacidad de carga. Y me explico muy rápidamente, ¿no? Una playa en Menorca, una cala en Menorca, puede tener 30 personas y psicológicamente estar saturada. Y en cambio, la misma gente en Benidorm dice, está desierta 20 personas, ¿eh? con el mismo territorio. Eso es la capacidad, digamos, de lo que acoge un turista psicológicamente, ¿no? Físicamente, pues hay que hacer una aproximación en cada destino, ¿no? Porque la capacidad de carga dependerá de la sensibilidad del territorio en acoger gente, porque puede ser un territorio protegido, puede tener especies protegidas. ¿Se puede hacer una aproximación a la capacidad de carga? Sí.
¿Cómo? Haciendo estudio específico de cada destino. ¿Vale? Hacer una capacidad de carga de Sitges, por ejemplo, que desde la Diputación hemos promovido un estudio de capacidad de carga de una zona turística de Sitges, de la playa de la Fragata, pues bueno, tiene que ver con un análisis multifactor de no solo el espacio físico, sino la capacidad de acogida que tiene ese destino a nivel de alojamiento, de restauración, etcétera, ¿no? Y cómo ponemos medidas para que esta capacidad se distribuya a lo largo de la temporada y no se concentre en unas zonas concretas. Y poner medidas que te permitan, pues eso, que puedas superar esta densidad que muchas veces tenemos. Ya sé que no respondo exactamente a la pregunta, pero es un fenómeno complejo que se puede analizar, pero que hay que ir a cada destino para ver qué capacidad tiene. Pues muchísimas gracias. Bueno, esto forma parte, yo creo que de la planificación estratégica que estábamos hablando, ¿no? Y si dentro de esa planificación estratégica vamos a ese turismo regenerativo, lo que queremos hacer es marcar definiciones y actuaciones para que haya, sí se vaya el visitante, pero que no haya esa afluencia puntual, que es lo que me imagino hacia dónde vas en determinados momentos, ¿no? Del destino. Entonces, necesitamos hacer ese equilibrio en ese desarrollo económico local y a lo largo incluso del año, de esas visitas, porque esa capacidad de carga, cuando se supera, que es lo que supongo que está sucediendo en el destino, para el visitante que llega también es contraproducente, no solo para la propia población que estáis viviendo allí, para la propia economía, que no podéis dar además los servicios de calidad que deberíais de estar dando, ¿no? Ahí es donde debemos de atacar, en esa planificación estratégica, ¿no? Y no diversificar. Y a lo mejor en esos fines de semana o en esas fiestas o en esas temporadas llevar y lanzar esas visitas a poblaciones de alrededor que no tengan esa saturación, ¿no? Ofrecer otro tipo de recursos, de oferta complementaria, pero se hace en la planificación estratégica, en la cual, por supuesto, está incluida la capacidad de carga, ese análisis de esas capacidades de carga. Pues hasta aquí hemos llegado, ya me dicen que no tenemos tiempo para más. Vamos a seguir aquí todo el día, con lo cual vamos a tener zonas, cuando haya un vino y demás, para poder seguir hablando. Me dicen que tenemos que cerrar. Ha sido muy interesante. Quería agradeceros a los 4 vuestra participación, vuestras aportaciones. La verdad es que era lo que esperaba, porque después de hablar con vosotros ya tenía claro que iba a ser un debate muy bueno. Y muchas gracias a todos por vuestra atención y vuestras preguntas. Quedaos hasta el final, porque vamos a seguir hablando de este tema y después a última hora habrá, pues, recapacitaremos un poquito sobre todo lo que hemos visto y haremos un pequeño resumen. Muchas gracias.